En el mes de abril de este año, la revista National Geographic publicó un artículo en el cual mostraba cómo era Jesús a través de fotografías de pinturas durante diferentes siglos. En estas fotografías podíamos ver a un Jesucristo con diferentes facciones, desde un Jesús con rasgos asiáticos hasta un Jesús pelirrojo, pasando por Jesucristos de color de cabello negro hasta otros con piel blanca, caucásicos y de diferentes maneras. Algo que tenían en común estas fotografías y que me llamó la atención es que en la mayoría de ellas se mostraba el semblante de un hombre decaído, casi vencido, dando lástima prácticamente. Es triste, pero esta es la imagen que durante siglos nos han mostrado a través de los artistas o grandes escultores que se han dedicado a recrear, de acuerdo a su imaginación, cómo es Jesucristo. Y esto se vino transmitiendo de generación en generación, sobre todo para aquellos que crecimos en iglesias en las cuales podíamos ver un crucifijo en el cual estaba un Jesucristo crucificado con este semblante decaído y vencido. Sin embargo, ese no es el Jesucristo que conocemos los cristianos. También hace algún tiempo tuve la oportunidad de escuchar una alabanza que decía: "El rubio de Galilea está pasando por aquí". Esto a mí me pareció que era una confusión de parte de las personas que estaban cantando, ya que es la misma alabanza que quizá usted ya ha escuchado, que dice: "El maestro de Galilea está pasando por aquí y déjalo que te toque y recibe la bendición". Sin embargo, en esta alabanza le habían cambiado la palabra maestro por rubio y decían esta expresión, el rubio de Galilea, lo cual a mí me causó cierta molestia porque que yo recordara, nunca había leído que en la Biblia dijera que Jesucristo fuera rubio. Tuve la oportunidad después de eso también de escuchar a una persona orando en la iglesia. Estaba orando antes de empezar el servicio y mientras clamaba decía: "Rubio de Galilea, rubio de Galilea". Y otra vez yo dije, pero es que en la Biblia dirá que rubio, ya como que me puso en duda y yo empecé a investigar y a tratar de buscar cómo era Jesús físicamente. En la Biblia no hay una descripción específica de cómo era Jesucristo, contrario a lo que sucede con el rey David, que de él sí se dice que era rubio, de ojos hermosos y de buen parecer. Eso lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 12. Pero de Jesucristo no se dice mayor explicación o descripción de cómo era físicamente, más lo que encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 2, que dice de la siguiente manera: "No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos". Aquí lo que nos está dando a entender que Jesucristo no era un hombre con un aspecto físicamente atractivo. Recordemos cuando se eligió al rey Saúl, que la Biblia dice que era alto, de hombros para arriba, era el más alto en todo Israel. Entonces podemos decir, en el caso de Saúl, que era un hombre atractivo. Cuando las personas lo miraban, era un hombre alto, fornido, que podía impresionar. De Jesucristo no se da ninguna descripción más que esta. ¿Pero por qué? Porque dice que iba a estar sin atractivo para que las personas que lo vieran desearan estar con él, pero no por su belleza exterior, sino por su belleza interior. Ese es el Cristo que nosotros los cristianos conocemos. Recordemos que los cristianos somos cristianos por fe y no por vista, porque nunca vimos a Jesucristo aquí caminando en esta tierra. Fue hace 2000 años que él nació, vivió, murió y resucitó. Y fue en aquel tiempo que él estuvo en esta tierra con un cuerpo físico. Pero nosotros ahora, los cristianos, creemos por fe y sabemos que él existió y que estuvo en esta tierra. Y no nos interesa sus atributos físicos, nos interesa cómo era su interior. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo específicamente dice: "Sed imitadores de mí como yo de Cristo". Los cristianos tenemos que imitar las cualidades de Jesucristo. Para concluir, este artículo de esta revista menciona ya al final, muestra al final una fotografía que fue fabricada por computadora con base en el cráneo de un judío del siglo I, es decir, el cráneo de una persona que vivió en los tiempos de Jesús. Y el resultado que dio esta imagen es muy contraria a la que la mayoría nos imaginamos cuando cerramos nuestros ojos y pensamos en Jesús. Es la de un hombre de tez morena, de pelo colocho, curly, chino, como le diga usted, de pelo rizado y de tez morena, con una barba espesa y cejas pobladas y de nariz chata.
Nada que ver con la imagen que uno se imagina. Al final de cuentas, esta fotografía lo que intentaba mostrar era lo más parecido como hubiera sido Jesucristo. Pero esto a nosotros los cristianos no nos afecta, no nos interesa, no nos mueve para nada nuestra fe, porque nosotros creemos en las cualidades de Jesucristo. Sin embargo, el mundo, la ciencia, tiene la necesidad de saber cómo era Jesucristo, quizá para después imprimir la fotografía y adorarla en su casa, ¿verdad? Como un Dios más. En cambio, nosotros los cristianos no necesitamos saber cómo era la cara de Jesús. Ahora quiero invitarle a que usted y yo hagamos un ejercicio. Bueno, yo ya lo hice, ahora le toca a usted hacerlo. Póngase frente a un espejo y mire la imagen que refleja. ¿Por qué? Porque ya que el mundo necesita saber cómo era Jesucristo físicamente, yo quiero recordarle que usted y yo somos los representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Él ya no está, pero nosotros somos sus embajadores y somos sus representantes. Tenemos que cuidarnos de que cuando la gente nos vea a nosotros, vea en nosotros el reflejo de Jesús. No físicamente, no es que mi cara sea igual que la de Jesús, pero la Escritura dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Así que la próxima vez que te mires en el espejo, recuerda que tú eres la imagen de Jesucristo. Y esa es la imagen que el mundo que no le conoce afuera necesita ver. La gente necesita ver a alguien de carne y hueso para creer. Entonces usted y yo somos esos embajadores. Cuando la gente nos vea en la calle, en nuestro trabajo, en nuestra casa, que nosotros podamos revelar, reflejar la imagen de Jesucristo, no físicamente, sino las cualidades internas que Él tenía: paz, paciencia, benignidad, gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Seamos nosotros la imagen de Jesús. Que Dios le bendiga.